capítulo único, versos 8 al 10. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu revelación, por tu palabra. Te rogamos que lo que acabamos de leer podamos exponerlo con mucha claridad y que en nuestra mente y en nuestro corazón no existan obstáculos para poder, Padre Celestial, entender y aplicar lo que nos estás dando. Ten misericordia de mí como el expositor para que esto se desarrolle de la mejor manera. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, Pablo aquí está utilizando un lenguaje metafórico, pero en última instancia ese lenguaje de metáfora es compatible con la realidad. Onésimo nació de nuevo en la prisión en donde se encontró con Pablo, uno de los lugares más irónicos en los que alguien podría ser encontrado por Cristo. Onésimo fue engendrado en el sentido de recibir una vida nueva en Cristo. Pablo utiliza la misma figura que el apóstol Juan al describir esto. Si me ayudan ahí en Juan capítulo 1 versos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra ahí engendrado, pues obviamente tiene que ver con la transformación, la reforma, la vida nueva de una persona. Y eso es lo que está diciendo Pablo que sucedió con Onésimo en la prisión. La historia de la redención brilla una vez más como un faro que no disminuye su intensidad ni en la circunstancia más conflictiva como la que estamos viendo acá, un asunto personal entre Filemón y Onésimo, y tampoco deja de brillar en su intensidad la historia de la redención en el lugar más oscuro como el que se podía encontrar en la cárcel de aquel antiguo imperio romano. Vamos a tratar dos cosas en estos versos. Les confieso que hoy quería llegar hasta el verso 14, pero estos dos versos me cautivaron en algunos puntos y creo que nos vamos a quedar solamente en esos dos versos. El primer punto que podemos ver acá es que, si me ayudan ahí con la siguiente diapositiva, Pablo no se está imponiendo a Filemón, ¿ok? Aunque Filemón tenía un alto estatus social, digamos, algo particularmente valorado en su cultura, de todas maneras Filemón reconocía el rango superior espiritual de Pablo, en la fe, digamos. Filósofos o maestros como Pablo generalmente solían ser patrocinados por personas adineradas, como por ejemplo conferencistas, llamémoslos así, ¿verdad? Se les llamaba para enseñar, para ir a darle una cátedra a la familia o a los amigos. De repente esta persona adinerada tenía un banquete y quería dar un discurso, ¿verdad? Imagínense las formas de entretenimiento en algún momento ahí, ¿verdad? Pablo, digamos, tenía un papel superior a un simple filósofo porque Pablo estaba liderando en la fe, Pablo estaba liderando en esta vida nueva, en el evangelio, y no necesariamente en compromisos sociales de allá del primer siglo en el Imperio Romano. Los filósofos o los maestros podían ser en alguna medida clientes de las personas adineradas, pero Pablo insinúa aquí que Pablo no es un cliente de Filemón, sino que en alguna medida, aunque suene un poco extraña la analogía, Pablo se está presentando a Filemón y recordándole que Pablo es una especie de patrocinador espiritual para Filemón, ¿sí? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo podemos deducir de la primera frase que leímos hoy. ¿Vieron lo que dice Pablo? Dice: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo está diciendo, recordate, Filemón, que por la gracia de Dios, ¿sí? Por la misericordia de Dios, yo tengo cierta autoridad para darte alguna instrucción. En Cristo, en la fe, en lo que compete a mi autoridad.
Otras traducciones dirían algo como, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que es apropiado, ¿sí? Sin embargo, Pablo dice, aunque tengo esta autoridad, más bien te ruego, dice Pablo, por amor. Te ruego por amor. Es por esto que la carta se conoce como la carta de la cortesía, porque Pablo cortésmente le está diciendo a Filemón, mira, no voy a hacer uso de una autoridad para decirte lo que tienes que hacer, sino que ¿qué? Voy a pedirte por amor. Voy a pedirte por amor que hagas lo que te estoy pidiendo. Pablo está apelando a Filemón, un hermano maduro en Cristo, sabiendo que en su madurez, Filemón en su madurez, va a hacer no lo que Pablo quiere. Esto es un punto importante. Filemón va a hacer no lo que Pablo quiere, sino que va a hacer lo que todo creyente se supone debiese hacer en esta situación. Generalmente la gente interpreta que Pablo le está pidiendo algo a Filemón basado en un criterio o preferencia personal. Pero realmente Pablo está apelando a Filemón basándose en lo que Cristo demanda de todos los involucrados en esta situación. Aquí voy a recordarles con quiénes estamos tratando. En primer lugar, estamos tratando con Onésimo, un esclavo que hizo un tipo de maldad a su amo llamado Filemón. Onésimo está huyendo por el mal que le hizo a Filemón. Filemón está en su casa, en su iglesia, siguiendo con sus labores, con todo el derecho de pedir cuentas a Onésimo. Pero aparece un tercer personaje llamado Pablo, que se encuentra providencialmente en la cárcel con Onésimo. Y ahora Pablo se mete y dice, este dilema, este problema, esta situación tan engorrosa, la vamos a resolver. Pero la vamos a resolver no por lo que yo digo, dice Pablo, sino por lo que Cristo nos manda a todos los que estamos en esta situación. Pablo dice, yo tendría que dar una instrucción y decir, conforme a mi autoridad, hagan esto y punto. Pero Pablo dice, no lo voy a hacer así, sino que voy a pedirte por amor, para que hagas de acuerdo a lo que el Señor te pide. Filemón obviamente está escuchando a Pablo o leyéndolo, y Onésimo está tomando responsabilidad por sus acciones. Entonces, este no es un criterio personal de Pablo, no es una preferencia de Pablo. Esto es algo que el Señor demanda. Onésimo tiene responsabilidades para con Dios y para con sus hermanos en la fe. Por eso Pablo también lo toma como alguien importante en este dilema a resolver. Cuando Pablo se refiere a sí mismo y le dice, Filemón, recordate que yo ya anciano, dice, yo ya anciano. Este es un detalle importante para nuestra interpretación. El respeto por la edad era importante en aquella cultura, por lo que Pablo apela a eso. El término anciano acá se aplicaba en aquel tiempo a las edades entre 49 y 56 años. Ellos ya eran ancianos ahí en esa época, imagínense. Pero los escritores del Nuevo Testamento solían utilizar el término anciano para referirse a toda aquella persona que simplemente ya no era joven. Aquí los únicos que se salvan entonces en ese criterio son los niños, Allison y Ceci, y los que vienen en la panza de Pame y de Scarlett. Todos los demás ya están viejitos, según esto. Pablo aproximadamente, algunos calculan que para esta fecha él tenía unos 57 años. Entonces Pablo puede estar diciendo, mira, yo ya estoy viejito. Por eso vamos a solucionar este asunto de esta manera. Aparte de la edad, podría ser también que Pablo está utilizando el término anciano en términos de su autoridad en la iglesia local. Este término también podría ser interpretado como el cargo que Pablo tiene y es una base también para que Pablo haga esta petición. Entonces, son dos cosas las que Pablo está utilizando aquí para resolver esta situación. El amor de Cristo y el amor en Cristo y la hermandad en Cristo. La comunión, el pacto que hay entre los que tienen la misma fe.
Sobre esta base, Pablo está cortésmente pidiéndole a Filemón para que haga lo que corresponde en esta difícil situación. Juan Calvino comenta sobre esto y dice lo siguiente: Pablo dice que a causa del amor de Filemón, prefiere más bien suplicar, porque nosotros interponemos autoridad al mandar aquellas cosas que queremos extorsionar por necesidad, incluso a los que no quieren. Pero vean esta frase de Calvino: pero no hay necesidad de mandar a los que voluntariamente obedecen. Y este es el caso de Filemón. Pablo está logrando que se haga justicia al nombre de Filemón. En alguna medida aquí va implícito esto. ¿Qué significa el nombre Filemón? El nombre Filemón significa hospitalario, amoroso, amigable, afectuoso. Pablo ahí detrás le está diciendo: Filemón, no por gusto te llamas así. En esta circunstancia tan complicada, hazle justicia a tu nombre. Debemos entender este delicado asunto que estamos leyendo en la carta a Filemón precisamente en este sentido. Tanto Pablo como Filemón deseaban obedecer al Señor, por tanto, esta situación tenía una resolución y una verdadera resolución. ¿Sí? Vamos al siguiente punto. Pablo intercede por Onésimo. Verso 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Los maestros solían llamar hijos a sus discípulos, a veces, ¿no? Claramente Pablo está informando a Filemón que ahora Onésimo no solo es discípulo de Pablo, sino que ahora es discípulo de Cristo. Tanto Onésimo como Filemón y Pablo, todos son discípulos de Cristo. Ninguno de los tres está velando por su propio pellejo. Nadie está viendo por sus propios intereses. Pablo está trayendo a la mesa a Onésimo y a Filemón y está diciendo: miren, acá, porque tenemos la misma fe, no vamos a ver quién tiene razón y quién le hizo esto al otro. Está bien, vamos a hacer justicia, pero lo vamos a hacer sobre la base de aquel de quien somos seguidores. Aquí nos debemos todos a Cristo. ¿Sí? Más que Onésimo se deba a mí o más que Onésimo se deba a Filemón, nos debemos a Cristo. Por eso es que hay que hacer esto bien, decía Pablo. Ahora veamos la intención detrás de las palabras de Pablo. Veamos. Hay una película que salió en 1993. Se llama A Perfect World, un mundo perfecto. El actor se llama, el protagonista se llama Kevin Costner, ¿sí? El del guardaespaldas, ¿se acuerdan de Whitney Houston? Y él interpreta a un personaje en esa película que se llama Butch. Y este Butch es un convicto fugitivo, cínico y tiene un pasado problemático. Y secuestra a un niño, este Butch. El niño se llama Philip Perry, él tiene 8 años y es un niño de una familia de unos testigos de Jehová. Y el niño, pues Butch lo secuestra. Inicialmente, Butch toma a este niño como un rehén. Sin embargo, a medida que pasan tiempo en la carretera mientras él se lleva al niño, se desarrolla una relación, algunos le llaman paterno-filial, digamos que él se siente en alguna medida como un padre para este niño. Y Philip, el niño, le empieza a contar de que su familia es muy estricta y ellos no celebran Halloween y no celebran esto y no celebran lo otro, porque los testigos de Jehová pues tienen esta doctrina y le prohíben de todo, ¿no? Y entonces le compra su disfraz de Halloween y empiezan a jugar. Encuentra, digamos, en esta relación, este hombre secuestrador, cosas que empieza a experimentar nuevas y entonces empieza a disfrutar de algo que él nunca tuvo, este secuestrador. Este Butch, a su vez, se conmueve por la inocencia de Philip, del niño, y su curiosidad y la necesidad de un verdadero padre. Y entonces este secuestrador se identifica con el niño, porque también tiene un pasado complicado con su familia. Hay varias escenas en donde este Butch, este secuestrador,
a pesar de ser un criminal endurecido, defiende ferozmente al niño en diferentes situaciones. E incluso, como ya les dije, ¿no? Le compra un disfraz de Halloween y todo lo demás, revelando una capa de compasión y ternura que él mismo nunca había visto en sí mismo, ¿no? El secuestrador. Y su conmoción se manifiesta en su compromiso de proteger al niño, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Primero se convirtió de un secuestrador del niño a un defensor del niño. Ahora, aunque este no es un ejemplo perfecto, no hay una correlación directa, digamos, entre los personajes de esta película y la situación que estamos viendo acá entre Pablo, Filemón y Onésimo, quiero ilustrar el punto del profundo afecto que Pablo llega a tener por Onésimo en la cárcel. Me llamó tanto la atención este lenguaje que Pablo utiliza para describir a Onésimo, ¿sí? En cierta medida, el personaje del secuestrador que les mencioné en la película ilustra tal vez el pasado de Pablo. Recuerdan que Pablo, antes de venir a ser el gran apóstol Pablo, fue un despiadado asesino. Pablo no era un pan de Dios antes de venir a Cristo. Ninguno de nosotros lo éramos, pero pareciera ser que más, ¿no? Al punto de que los mismos discípulos de Cristo le tenían miedo, ¿verdad? Al principio. No creían que realmente se había convertido. Un sicario, ¿no? Un marero como Pablo. Y en la película que les mencioné, este hombre despiadado es conmovido por el niño. Ahora, acá Pablo, quien antes había sido un hombre despiadado, es conmovido por Onésimo y su situación. Pero bien conmovido. Pero esto lo podemos trazar al primero de todos que tuvo compasión. El primero que nos mostró compasión a todos, Jesucristo. Entonces podríamos trazar una línea del tiempo, ¿no? Jesucristo teniendo compasión de Pablo, Pablo teniendo compasión de Onésimo. Y esta es precisamente la historia que Pablo nos está contando en una frase al describir su profundo cariño y deseo de protección por Onésimo. Este drama cobra sentido solo sobre las ruedas del Evangelio, precisamente porque Pablo recuerda que alguien le tuvo compasión a él. Pablo sabía perfectamente que un tiempo atrás, Pablo mismo fue Onésimo. ¿Sí? Y hubo alguien que intercedió por él. Todos, mis hermanos, hemos sido Onésimo. Alguien nos vio con cariño cuando nadie nos quería, ¿verdad? Y alguien nos vio con cariño y dijo, voy a interceder por este. Por esta razón, Pablo habla de una intensa ternura y compasión. Pablo, con un profundo sentido de misericordia, le da a Onésimo el título de hijo, para que Filemón entienda y vea, mira, que tanto he llegado a querer a este Onésimo. Y más adelante vamos a ver que Pablo le llama a Onésimo, que antes era un inútil, y ahora me es útil a mí y puede serte útil a ti. Esa es la historia del Evangelio. Esta es la pura historia de la redención. En la expresión de Pablo, al referirse a Onésimo, mi hijo a quien engendré en mis prisiones, va implícito un recordatorio a Filemón. Tú, Filemón, fuiste el Onésimo de Cristo. Por tanto, trata a Onésimo como Cristo te trató a ti. Estos asuntos solo pueden ser tratados entre gente madura. Por eso el verdadero cristianismo, la obra del Espíritu Santo, lleva a Pablo, un asesino y despiadado, a ser un hombre cortés y amable para la resolución a un conflicto como este, ¿sí? Solo la obra del Espíritu puede llevar a los onésimos inmaduros y ladrones y mentirosos a convertirse en personas maduras. Esto no lo pueden manejar aquellas personas que no tienen madurez. Ahora, más que el tema de la madurez, voy a hablar de una corriente teológica complicada, ¿no? Por ejemplo, varias veces hemos hablado del liberalismo teológico, que
la gran mayoría de estos liberales, lo único que ven en esta carta de Filemón, de Pablo a Filemón, es que Pablo tuvo allí una falta de carácter porque no condenó la esclavitud. Eso es lo único que ven en esta carta. Y ven todo lo que nosotros estamos viendo sobre la base del evangelio y cómo se tiene compasión uno con el otro y se ayudan para resolver estos conflictos. Sin embargo, aunque Pablo no condena directamente la esclavitud acá en esta carta, aunque lo vamos a ver más adelante en otras prédicas, Pablo sí termina subvirtiendo el concepto de la esclavitud, demostrando la superioridad de la ética cristiana, porque Pablo le va a pedir a Filemón: te lo voy a mandar y por favor recíbelo como un hombre libre. Pareciera ser que Pablo está obviando que Onésimo era un esclavo civilmente, un siervo. Vamos a ver que realmente el contexto habla de una servidumbre por contrato y no una simple esclavitud como la pintan las películas. Es realmente otro el contexto. Pablo está introduciendo de todas maneras a conceptos teológicos que empezaron a socavar las bases de la esclavitud, y la aplicación de estos conceptos introducidos por Pablo en el largo plazo hizo visible precisamente la superioridad de la ética cristiana, y finalmente la esclavitud fue abolida gracias a la ética cristiana, no gracias a los demócratas o liberales, no, nada que ver. Realmente esto es lo que estamos viendo acá. Pablo sí está atacando la esclavitud de otra forma. Ahora, me quiero quedar aquí porque hay algunas aplicaciones importantes de estos versos que voy a mencionar. La primera aplicación, si me ayudan, es que los discípulos nunca son forzados. Los verdaderos discípulos de Cristo nunca son discípulos a la fuerza, ¿ok? El discipulado bíblico busca formar personas dedicadas de corazón y alma al maestro y a su autoridad. El discipulado es un llamado a la obediencia, a seguir a Cristo en una vida diaria. Una de las marcas de los verdaderos discípulos es que desean fervientemente obedecer a su maestro. Los verdaderos discípulos nunca fueron obligados a venir a los pies de Cristo, sino que la obra del Espíritu Santo es tan fina y tan elegante que llegó el día en que esa persona dijo: ya no puedo más vivir así, quiero seguir a Cristo. Esto es lo que la teología reformada llama o sistematiza en aquel famoso acrónimo del TULIP como la gracia irresistible. Fue tanta la gracia que ya no me pude resistir de venir a Cristo. ¿Ok? Esto es lo que realmente sucede con los discípulos, con los verdaderos. Aquellos que dicen ser discípulos de Cristo, pero van a la iglesia porque los obligan. Por eso es que yo digo que yo no era cristiano cuando era adolescente, porque mi mamá me obligaba a ir. Si mi mamá me hubiera dicho: ¿quieres ir? Sí, que le hubiera dicho que no. ¿Cómo se te ocurre que voy a querer ir a eso los domingos? Yo quería ir a jugar fútbol, pues, yo quería ir a hacer otras cosas. Yo no quería. Llegó el tiempo, por la gracia de Dios, que quise y sigo queriendo. Este drama que estamos leyendo en la carta a Filemón nos confronta, porque Pablo está dando por sentado que Filemón quiere obedecer no a Pablo, a Cristo. Pablo confía plenamente en que Filemón tiene un ardiente deseo por hacer lo que Cristo le pide, aún así en una situación tan complicada como esta, que tiene implicaciones a nivel civil y económico y de muchas cosas, ¿no? Pero Pablo no está mensajeando por WhatsApp con Filemón. La respuesta de Filemón no le va a llegar probablemente, si le permitían recibir cartas a Pablo en la cárcel, tal vez semanas, tal vez meses después, Pablo iba a tener una respuesta de Filemón.
No es como hoy, va, que uno escribe y ala, ya pasaron 30 segundos y este no responde. No, eso no existía ahí, ¿verdad? Entonces Pablo no está a la espera de ahí en la cárcel. Ay, ¿qué me va a responder este Filemón? Yo le dije que recibiera a Onésimo. ¿Será que va a querer? Ay, yo creo que no va a querer. ¿Vos sí las que pensás? No, Pablo no se quedó con esa zozobra a ver si Filemón va a querer. Pablo dio por sentado que un verdadero creyente quiere hacer estas cosas. Entonces esto nos confronta a los que estamos hoy sentados aquí. Y Dios juzga a los que no vinieron. No, son bromas. A los que estamos sentados aquí y realmente decir, todo esto que estoy leyendo en la Biblia, que estoy aprendiendo, que dicen que los cristianos debemos hacer, ¿lo quiero hacer? O de alguna manera me siento obligado. Es que ni modo usted, mi mujer va, ni modo que solo ella va a ir, yo también tengo que ir, va. No. Es que fíjese usted que la verdad es que toda mi familia, mire, mis papás tuvieron 8 hijos, yo soy el quinto. Y todos son cristianos usted, todos van a la iglesia, ni modo que, y todos tienen hijos, y mire, mis papás ya tienen 50 nietos y mis hijos también, ni modo que yo voy a ser el único que no va a ir a la iglesia, qué vergüenza usted, entonces yo también voy a ir, porque como toda la familia va. Ese no es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es aquel que dice, yo quiero esto, yo anhelo esto. Un discípulo nunca es forzado. Un verdadero discípulo nunca es obligado. Yo nunca he visto a nadie que venga a Cristo pataleando y diciendo, yo no quiero, pero aquí me traen. No. Los que vienen a Cristo vienen porque tienen esa necesidad, porque han sido convencidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha de haber utilizado diferentes formas. Una película, un mensaje, un amigo que lo invitó a un té, a un café, a comer algo. Sí, el Espíritu Santo utilizó otros medios externos, pero ese llamado y convencimiento interno se logró y se hizo. Y cuando este discípulo, esta mujer que es un discípulo de Cristo, cualquiera sea la situación, se convenció, no fue forzada, no fue obligada, sino que quiso. Por eso, cuando hacemos trabajo pastoral, generalmente la persona que nos abre la puerta y nos permite entrar y aconsejar y hacer, lo hacemos. Pero en el momento en el que alguien dice, no, hasta aquí no, inmediatamente respetamos ese espacio porque decimos, esto no es su obligación. Aquel que realmente quiere a Cristo va a abrir sus puertas, va a abrir sus oídos, va a abrir sus ojos. No porque lo obligaron, sino porque quiso. Esta es la gracia soberana. Jesús llamó, si ustedes leen y vuelven a leer el relato de cómo Jesús reclutó a sus discípulos, llamó a quienes Él quiso. La decisión fue de Él, de Cristo. Ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Y cuando Él eligió, sus elegidos respondieron voluntariamente, porque ellos quisieron, no porque los fue a obligar. Este es el llamado soberano de Dios, y a quienes llamó para este oficio atendieron y vinieron a unirse a un grupo de hombres y mujeres que compartirían la misma identidad. Nosotros somos ese grupo. En cierto sentido, aquí estamos obteniendo una visión microcósmica de lo que Jesús hace por todo el reino de Dios. Cómo llama a quienes Él quiere. Mis hermanos, ustedes y yo somos de estos que el Señor llamó y no venimos por obligación. Venimos porque el Espíritu Santo hizo una obra y sigue obrando en nosotros ese ferviente deseo por obedecer al Señor. Así como Pablo confió en que Filemón obraría con buena actitud porque era un verdadero discípulo, por amor, de esa misma manera se debiese confiar en nosotros. ¿Sí? Mira, es que hay que hacer tal y tal cosa ahí en la iglesia. Le vamos a decir a tal hermano. ¿Y será que va a querer? Claro. Ese es de los hermanos que siempre quieren. ¿Será vos? Yo tengo dudas. No tengas dudas, hombre. Ese es un verdadero hermano en Cristo. A menos que el hermano diga, fíjese, hermano, que con mucho gusto, pero la verdad es que no voy a poder estar porque esa es otra historia. Pero
Pero de verdad debiésemos ser de esos que saben que vamos a responder. Porque así de predecibles somos en este sentido. La pregunta de aplicación hoy, ¿eres tú ese tipo de discípulo? Que se sabe con certeza que va a responder de acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿O eres de esos que la gente duda y dice, mira, pues le voy a decir a esa hermana, pero déjame te confirmo porque no sé cómo me va a responder? No podemos ser así. Un verdadero discípulo es de verdad alguien que está dispuesto y quiere, con mucho gusto, ¿sí? Que hasta se enoja y dice, mire, ¿y a mí por qué no me ha puesto a hacer nada, hombre? Póngame, y si yo quiero. Ese es el tipo de personas que estamos viendo en Filemón. Y Pablo sabe que Filemón es así. ¿Saben los hermanos que somos así? Es una buena pregunta de aplicación y espero que cada uno de nosotros la pueda responder de la mejor manera. Vamos a la siguiente aplicación. Los límites y la habilidad. Déjenme desarrollar eso un poquito. Pablo era una autoridad en la iglesia, como ya lo hemos dicho. Pablo era un anciano establecido con autoridad de parte de Dios para ejercer un cargo en la iglesia. Y a pesar de eso, Pablo no hizo uso de esa autoridad para mandar e imponerse, para obligar a Filemón o para manipularlo para que Filemón actuara de cierta manera. Aquí no estamos viendo las tretas de Pablo. Mira, pues decirle a Filemón, pero mencionarle esto, ahí va a querer, mira vos, ahí. Pero cuidado, no le digas esto, porque si le decís, ahí sí ya no te va a responder. No vemos a Pablo jugando con Filemón y manipulándolo, ¿no? Aquí Pablo está actuando con sabiduría, con pericia y habilidad para convencer a las partes involucradas a finalmente hacer lo que es su deber. Recordemos que Pablo tiene un límite como autoridad en la iglesia, pero al mismo tiempo él tenía una habilidad para tratar con las personas. Pablo finalmente no pidió algo fuera de los límites de su autoridad. Y a pesar de que estaba dentro de su jurisdicción, como gobernante en la iglesia, y Pablo podía ordenar y decir, hagan esto, y cuando yo llegue se las van a ver conmigo, y Pablo, digámoslo así, no hubiese estado pecando, porque estaba dentro de su autoridad. Entonces Pablo no se salió para pedir algo. Él pidió lo que es justo bíblicamente dentro de su capacidad y su jurisdicción como gobernante en la iglesia. Pablo pidió a Filemón lo que es apropiado, como ya dijimos, y consistentemente con el deber de todo creyente, Pablo pidió lo que se necesitaba. Esto es una muestra del gran ejemplo de los apóstoles en la obra pastoral en la iglesia naciente. Quiero llevarlos al Antiguo Testamento para que veamos un pasaje que siempre me ha llamado mucho la atención. Y Dios permita que todos tengamos esta habilidad. Miren lo que dice el Salmo 78, verso 72. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. No tengo el tiempo de explicar todo, pero básicamente el Salmo 78 describe la maravillosa habilidad de Dios para tratar con un pueblo tan peligroso y caótico como el pueblo de Israel. El Salmo 78 describe las muchas maldades que el pueblo de Israel hizo y las continuas rebeliones e idolatrías y todo eso. Y el Salmo 78 está pintando un cuadro diciendo, si nosotros los hombres tuviésemos que gobernar a un pueblo como este, nos volveríamos locos, dictadores, asesinos, déspotas. Pero el Salmo 78 concluye y dice, pero Dios los apacentó conforme a la integridad de su corazón y a la pericia de sus manos. La pericia tiene que ver con la habilidad, con la sabiduría, la ciencia e incluso la pericia es el arte. ¿Han visto alguna persona hábil en su oficio? Como por ejemplo un alfarero, ¿no? Alguien que le da forma al barro. Cuando uno, yo nunca he intentado eso, pero por ejemplo fui a un museo aquí en la Antigua de la historia del cacao y del chocolate y no sé qué, ¿verdad?
Y entonces le muestran a uno todos los beneficios del cacao y que se cosecha así, las semillas se hace esto y lo otro, y cuando uno le quita la cáscara sirve para hacer un té, y mire que el té es bueno para no sé qué, que para los riñones, y entonces le dan a uno a probar el té y uno toma el té y las personas que hacen el chocolate trabajan así las semillas, la ponen así, entonces le ponen a uno en su delantal y lo sientan a uno en el piso y le dan una piedra de moler y uno ahí todo torpe, ¿va? Queriendo y no puede. Pero los que trabajan allí y los que lo están haciendo, rapidito y tienen pericia, tienen una habilidad, una ciencia, un arte para eso. A mí me tomaría 2 días procesar una semilla. Y ellos en 45 minutos ya tienen el polvito listo para endurecerlo, llevárselo, hacer chocolate y qué sé yo, y hacer un montón de productos. Esta gente tiene pericia y habilidad. De la misma manera podemos aplicar esto a nuestras relaciones. Esto lo voy a conectar con una última aplicación, pero voy a adelantarme en este punto. Pablo aquí está demostrándonos lo hábil que era para manejar las situaciones. Y nosotros debemos aprender, como creyentes, hemos sido dotados de integridad y hemos sido dotados con pericia, con habilidad para manejar situaciones. Mis hermanos, tal vez ustedes no son pastores, no son presidentes, no son diputados, jueces, pero son padres, son hermanos, son hijos, son jefes o son encargados de un área en un trabajo o tienen clientes o estamos relacionándonos constantemente. Y algo que podemos aplicar acá es la habilidad de Pablo para lidiar con situaciones difíciles. No vemos a un Pablo haciendo rabietas y regañando a todo el mundo. Aquí lo que vemos es a un Pablo muy hábilmente sabiendo lo que se debe hacer de acuerdo a la Biblia y tomando en sus manos la situación y logrando la resolución. Esto lo voy a conectar precisamente entonces con nuestra última aplicación, si me ayudas ahí con la siguiente diapositiva, la resolución de conflictos. ¿Sí? En todas las crisis y trágicos eventos, por ejemplo, los tiroteos y asesinatos en las escuelas de los Estados Unidos, ¿no? Que tristemente ha sido muy recurrente. En esas situaciones siempre han habido de este tipo de personas, profesionales, generalmente son psicólogos y en algunos lugares consejeros cristianos, que se dedican precisamente a estos temas, a la resolución de conflictos. Estos hermanos o personas profesionales ayudan a niños, ayudan a las familias, a la comunidad educativa, a superar y a tener que lidiar con un trauma tan grande como el tema de los tiroteos y eso, ¿no? Estos expertos en resolución de conflictos nos dan una ilustración de lo que Pablo realmente está haciendo aquí. Pablo está dándole resolución a un conflicto y Pablo nos está dando una cátedra de cómo se deben resolver los conflictos. A veces quisiéramos ser, no sé si ustedes se recuerdan, de aquella escena en el Antiguo Testamento de un hombre que se rebeló al gobierno de David después de que a David le habían dado golpe de estado. Si no estoy mal, este hombre se llamaba Seba o Siba, no me recuerdo. Y sale él huyendo y se va a refugiar a una ciudad. Y entonces David manda al ejército y dicen vayan a traerse a aquel, porque si no, ese va a armar otra revuelta y va a ser peor de la que ya me hicieron. Ya me quisieron dar golpe de estado y ese nos puede hacer más daño. Entonces él manda al ejército y el ejército rodea esa ciudad y sale una mujer muy sabia de esa ciudad. Dice, ¿dónde está el general? Déjenme hablar con él. Aquí estoy yo, dice el general. Bueno, mire señor general, va a destruir una ciudad solo por... Dígame, ¿cuál es el clavo? Entonces el general le dice, bueno, es que ahí está refugiado un hombre que es reo de muerte y no sé qué. Va, deme chance, dice la mujer. Entra a la ciudad, platica, dice la Biblia que habla con los hombres sabios de la ciudad y deciden volarle la cabeza al tipo y le tiran la cabeza por la muralla y dice, ahí está. Bueno, y ya, se resolvió el conflicto. A veces quisiéramos ser de los que vuelan la cabeza y no de los que hablan con las personas para resolver el asunto, ¿verdad? Tristemente, los guatemaltecos nos caracterizamos por eso. Pero va a llegar el momento, mis hermanos, en el que algún tipo de resolución
vamos a tener que dar a los conflictos. Miren, podemos pasar gran parte de nuestra vida, incluso, tal vez podría ser, digamos que existe una persona que puede pasar toda su vida sin provocar conflictos, digamos, pero no puede pasar toda su vida inmune a los conflictos. Conflictos van a haber, problemas van a haber, y con gente. Las personas son una de las bendiciones más grandes de Dios, pero al mismo tiempo son una de las pruebas más grandes que Dios nos ha dado. Nos toca lidiar con gente, por mucho que querramos ser ermitaños y querramos meternos en nuestro propio mundo y tener relación solo con aquellos que no nos dan problemas, no se va a poder. Vamos a tener algún tipo de problemas y vamos a tener que enfrentarlos y darles resolución. Pablo nos está enseñando aquí cómo cortésmente se pueden dar resolución a los conflictos. Esto lo podemos aplicar en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las diferentes relaciones que tenemos. Esta aplicación también tiene que ver con examinarnos honestamente delante de Dios, porque podemos ser dos tipos de personas: los que resuelven conflictos o los que los provocan. Tristemente, tenemos que aceptar que hemos estado en ambos lados. Tristemente, hemos estado más de un lado que del otro. Tal vez hemos sido más de las personas que provocan conflictos. Y tal vez en nuestra mente decimos: no, usted, la verdad es que yo soy una persona muy tranquila, hombre. Yo, de verdad, yo no soy de los que provoca conflicto. Pero aquellas personas que nos conocen íntimamente dirán entre sí: si supiera, ¿verdad? Porque en alguna medida hemos provocado conflictos. Pablo nos está enseñando en esta carta cómo se resuelven los conflictos y de manera implícita nos está recordando: los creyentes no somos los que provocamos conflictos constantemente. Y si somos de aquellos que provocamos conflictos, provoquémosle conflicto al enemigo. Seamos conflictivos, seamos peligrosos para la parte contraria. Que a Satanás le cueste su trabajo. Que a las huestes espirituales de maldad les provoquemos problemas. Ahí les digo, seamos conflictivos. Pero entre nosotros, de manera implícita, aquí hay una aplicación. Pablo nos dice: seamos de los pacificadores. De hecho, aquel que es pacífico es bienaventurado, dichoso. Pero tristemente, este es uno de los puntos que tal vez muchos creyentes les cuesta despojarse de su vida pasada de pecado. Porque a pesar de venir a Cristo, continúan y siguen disfrutando tristemente a veces del conflicto. Les gustan los conflictos, como decimos en Guatemala, les gustan los trancazos. Pero los creyentes debemos ser más de los que resuelven que de los que provocan conflictos. Y si en algún momento, más que una probabilidad, cuando lleguen los conflictos, asegúrate de no ser el que lo provoca. Y si de todas maneras estás metido en el conflicto porque te metieron, porque aquí en Guatemala así funcionan las cosas, uno no está buscando, pero de todas maneras lo meten a uno el conflicto, seamos de los que lo provocan, de los que provocan la resolución. Hace 2 semanas tuve un viaje a Shela y el sábado anterior, un día antes a irme, mi suegro me hizo favor de lavar la camioneta y todo, revisémosle los frenos y todo, estamos listos, vámonos. El siguiente día nos levantamos 4:30 de la mañana y nos fuimos de camino. Llegando a nuestro destino, mi suegro se bajó y me dice: ¿chocaste? Me dice. Pues no que yo sepa, le dije yo. Venía a ver, me dice, y salimos y el bumper estaba chocado y estaba... Yo le pregunto: ¿y chocamos ahorita en la mañana? No, tal vez aquí cuando nos parqueamos nos pegó alguien. No, me dice, si aquí hemos estado, no. Entonces, ¿qué habrá sido? Le mando fotos a mi esposa, le dije: mira, pregunta en las cámaras de la colonia si alguien vio algo, ¿verdad? No, que las cámaras no sirven, ahí están puestas, pero no sirven, no graban. Bueno, está bueno. Me dice mi esposa: fíjate que yo anoche escuché un trancazo, pero ya estábamos dormidos. Yo escuché un golpe y no quise salir.
pero yo lo oí aquí cerca, me dice. Y ahí en esa casa, me dice, tenían una reunión. A ver si no hubo un bolo y le dio para atrás y le pegó y no sé qué. No sé qué. Bueno, en fin. Empezamos a buscar responsables y no encontramos. Y me acerqué a esa casa. Y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien. Mire, fíjese que pasó esto. ¿Será que alguno de los visitantes de ahí de su casa no nos chocó? Y se pusieron así como nerviosos. Mire, déjeme preguntar a usted, pero no creo. En reunión mía no era. Yo creo que era de mi hijo, de mi hermano. Se empezaron a tirar la chibolita entre ellos. Pero entonces yo, de verdad, muy tranquilo. Mire, pregunte. Si de repente alguien chocó, no se quiso hacer cargo, le remuerde la conciencia. Yo ya lo llevé al taller, me cobraron tanto. Solo dígale que me pague eso. Vaya, está bueno. Al ratito llegaron a pedir mi número de teléfono, yo no estaba. Me escribieron, mire, disculpe, ya averiguamos. Y sí fue uno de nuestros invitados. Mire, disculpe, bien apenados, ¿va? Deme su número de cuenta, les di mi número de cuenta y me pagaron y todo lo demás, ¿verdad? Mire, disculpe. Yo me imagino que cualquiera hubiera estado esperando, mire que sí, que me chocaron, ¿verdad? Y tenía razón el señor, mire, le chocaron su carro. No, pero realmente son oportunidades para demostrar nuestro cristianismo y hubo resolución y se solucionó y me pagaron y todo está bien, me lo dejaron mejor de como estaba por la gracia de Dios. Ojalá todo el tiempo yo pueda ser así. No siempre soy así, más que todo con personas que tengo mucha confianza. Cuesta controlarse, pero el objetivo es que algún día seamos más de los que resuelven que de los que provocan conflictos. Amén. Pongámonos de pie.